hoy en 678 Domingo. Las operaciones buitristas con el apoyo de algunos medios locales para desestabilizar. El acoso de los fondos buitres sobre la economía argentina, que claramente, como hoy lo podemos ver reflejado, bueno, en la cotización del dólar marginal. Fiebre por el dólar sigue subiendo. Lo agobiante que termina siendo vivir en Argentina. Lo agobiante que termina siendo vivir en Argentina. La gran pregunta es si esto va a seguir subiendo. Es el tema de la profecía autocumplida, ¿no? Digo, eso de hacerle creer a todos que algo va a pasar y que eso termine ocurriendo, que es lo que pretenden generar. Además de este objetivo estrictamente económico, hay otro que es el de usarlo como herramienta de desestabilización. Y esto es lo que estamos viendo por estos días y que además es muy burdo. La tapa de un diario puso como titular que el equipo económico le había indicado a los importadores que lo que tenían que hacer era ir al mercado, a la bolsa, digamos, y conseguir dólares a través de la bolsa. Sin dólares para la importadora. No le venden dólares. Se pisaron los dos y dicen, mira, si vos querés dólares, andá a buscarlo al dólar bolsa. Es absolutamente mentira. La única alternativa de ingreso de mercancías provenientes de importaciones respecto a el pago con divisas es hacerlo a través del mercado único y libre de cambios, el MULC. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero. Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Las encuestas del masismo, reconocido hasta por Clarín, pintan un panorama sombrío para los medios buitres. En el diario Clarín, el 12 de septiembre, por Julio Blanc. Un dato sugestivo para anotar. Ese sondeo hecho para Massa revela que el 38% de los encuestados mantendría su apoyo al gobierno de Cristina, pero los fondos buitre tienen sus candidatos. En Telam, Bloomberg, los fondos buitre apuestan a 2015 y a los 3 candidatos más abiertos al mercado. The companies or the funds that are still involved in that, Paul Singer's NML Capital to name one. Yeah. What are they looking for in an outcome here? What are they hoping for? I think in reality, what everyone's looking for is a change in government as being the actual solution to this problem. Okay. That will happen at the end of 2015, and the 3 presidential candidates that have gained the most in the polls are all more market-friendly people. ¿A quiénes votarían los fondos buitre en las elecciones del año 2015? En una nueva proclama realizada en su web, la American Task Force Argentina, el grupo de lobby de los holdouts, caracterizó a Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa como los mejores candidatos. ¿Por qué los fondos buitre necesitan este tipo de gobiernos? Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. A ver qué dijo Felipe Solá, diputado masista. La gente está canchera. La gente canchera se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el trabajo, la gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? El Círculo Rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo. Los buitres locales repiten en forma calcada el discurso de los fondos buitre. En un país normal, esta discusión de los buitres lleva 20 minutos, ¿entendés? Nada menos, creo. Sí, 15 minutos. Sí. Un equipo económico competente resuelve este asunto en un día. En nada. We've been willing, as you know, for quite a while to sit down with Argentina. We could settle this thing in an afternoon. 15 minutos, sí. Un equipo económico competente resuelve este asunto en un día. En nada. We could
settle this thing in an afternoon. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Yo le hubiera sido ir y pagar, calladito la boca. Que junte parte de su plata y ponga. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Si Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. El sindicalismo mundial apoya a la Argentina. Otra reunión importante fue con los sindicatos. ¿Y por qué digo importante? Porque son sindicatos, son confederaciones sindicales de Estados Unidos y del mundo que también apoyan la posición argentina. Pero no la posición argentina, apoyan la idea de ir contra los fondos especulativos. Allí sorprendió la postura de la mayor representante de los trabajadores norteamericanos y hasta apoyó la postura argentina de no acatar el fallo de Griesa, un juez de su país. Si el gobierno argentino tiene que pagar tanto dinero a unos ricos de este país, eso significa que los trabajadores de Argentina no van a tener acceso a salud, educación. Eso significa que va a faltar inversiones importantes para los trabajadores argentinos. Entonces los trabajadores aquí entienden eso y es muy importante. Un sector del sindicalismo opositor argentino apoya a los buitres. Los que apoyan el paro, ni más ni menos que el fondo buitre, ni más ni menos que los tipos que quieren ver a la Argentina de rodillas y quebrada, están apoyando al paro. Los buitres, ¿dónde están? En Santa Cruz están los buitres. Lo que han hecho con este tema del pago, de los fondos buitre, como le llaman ellos, de los fondos buitre, como le llaman ellos, un patrio fondo, qué sé yo, todo este invento que los escuchamos todos los días. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Meses antes del estallido del 2001 te decían que estábamos bárbaro. El blindaje, esta oportunidad que tiene la Argentina para despegar, para crecer. El nombre que más fuerte suena allí, Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. Es un dato, ¿eh? Usted puede gustarle, no gustarle, es Cavallo. La más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el megacanje. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Hace instantes el presidente, el ministro Cavallo, el ministro Bastos y el equipo económico anunciaron nuevas medidas para la reactivación total. Alguien que sabe, Marcelo Bonelli, nos va a explicar un poco de qué se trata todo este nuevo plan. Con este paquete de medidas la economía tendría que empezar a crecer en la última parte del año en el orden anual del 5% y salir de la depresión en la cual la actividad productiva está en la Argentina. Y meses después... Están robando. Hemos ratificado para juntar un peso y lo están robando. Con este paquete de medidas la economía tendría que empezar a crecer en la última parte del año. Alguien que sabe, Marcelo Bonelli, nos va a explicar un poco de qué se trata todo este nuevo plan. Esos mismos ahora nos quieren volver a vender pescado podrido. El tema económico, obviamente, es el tema de nuestro tiempo, diría yo, de nuestros días, de nuestras horas. Si el dólar blue sube... Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. El dólar llegó a 15 y hoy lamentablemente no lo vamos a festejar. Vos vas al banco, vas a la FIA, hacer el trámite, ¿no? Te da para comprar $1.000, sí. Son 10.000 pesos. Sí.
Salís de ahí, tenés 15.000. Salís de ahí, tenés 15.000. Es un dólar, decimos nosotros ilegal, no porque querramos calificarlo, sino porque es ilegal. ¿Qué quiere decir que es ilegal? Que el que lo vende no te da un solo papel, no tiene un papel, opera en la calle, es una transacción, independientemente del que lo compra. El negocio ese, que es un negocio que les ha traído a unos pocos realmente ganancias muy importantes, es un negocio ilegal. Desde que ocurrió lo de los fondos buitres, dije que estábamos en presencia de posibles ataques especulativos, que son nacionales, internacionales, todos sabemos cómo es, pero razón económica, financiera, real, no hay. Fondos buitre. Porque es el tema esencial que define nuestro empleo, nuestro poder adquisitivo y nuestra seguridad. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y que necesita la mano solidaria del mundo para volver a resurgir. Ese presidente que eligieron pocos, pero lo despidieron millones, mandó a su casa al Fondo Monetario, como también mandó a su casa a Bush con su ALCA, y a los fondos buitres a comer otra carroña. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario del mítico desvío de un avión a Malvinas por el militante peronista Dardo Cabo en el 66. Compañeros columnistas del panel, buenas noches. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es un querido y respetado amigo de este programa. Estoy hablando de Eduardo Josami. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Eduardo Josami es director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, es escritor, periodista, activista de derechos humanos, es miembro de Carta Abierta y, como nadie es perfecto, es hincha de River y me dijo que se estaba perdiendo el primer tiempo por estar en 678. Muchas gracias en cualquiera de los casos, querido Eduardo. Ya que estamos contigo, vamos a empezar hablando de este informe que narra con precisión notable una historia que realmente no solo es el tema del día, sino quizás de toda la historia de la patria, ¿no? Sí, me parece que estamos viviendo un momento importantísimo. Y eso se advierte cuando uno mira un poco hacia el mundo, es decir, cuando vemos lo que pasó en las Naciones Unidas, las dos votaciones de la Asamblea, la reunión de la presidenta con los sindicalistas, la adhesión de intelectuales y políticos progresistas de todas partes, la previa adhesión de los países latinoamericanos, y por otro lado vemos que la imagen de la presidenta crece porque hay una aceptación general de una política que solamente con mucha mezquindad o muy poca miras, digamos, puede dejar de verse que está defendiendo el interés nacional. Ahora, uno puede hacer otra mirada, la que hemos visto recién en el informe. Puede juntar a los políticos de la oposición y a los comunicadores de algunos medios y entonces la lectura es otra. Es decir, el país está en una especie de juego obsesivo. Es decir, a la presidenta se le ha ocurrido que hay que pelearse con todo el mundo y está magnificando un problema que no existe porque, como dice Macri, vamos, pagamos y se resuelve, ¿no? Pero a mí me parece que toda la historia argentina nos permite entender quién tiene razón. Si el gobierno y toda esta gente que en el mundo apoya la posición argentina o esta lectura, insisto, mezquina, superficial, reaccionaria. Eduardo Josami es compilador además de un maravilloso trabajo sobre 200 años de este cruce de historias y de opiniones que recomiendo fervorosamente. Querido Edgardo Moca. Sí, para tomar algo nada más de la relación que da el informe, la afirmación de Longobardi tiene mucha amiga, ¿no? Porque dice un equipo económico, un buen equipo económico lo resolvería en 15 minutos. Es decir, da una descripción técnica, es como un electricista que tiene habilidades para arreglar determinados sistemas eléctricos. Ahora, claro, en 15 minutos se puede arreglar,
En 15 minutos se arreglaba la época de la Rúa, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No llevaban mucho tiempo, no había mucha discusión, no había negociaciones, no había discursos confrontativos, no había nada. Era ir y firmar, y firmar, y firmar, hasta que la lapicera dejó de tener... los números dejaron de tener todo valor porque el déficit se hizo insostenible. Es decir, yo creo que la reducción de la economía a una cuestión técnica está en el fondo del fraseo mentiroso de ciertos comunicadores y en primerísimo lugar de una parte de esa secta, de la secta de los economistas, o mejor dicho, la secta economista que defiende al establishment, tiene muy aceitado ese crédito de gente que sabe, ostenta títulos, muestra diplomas. En general, los títulos y los diplomas van seguidos de lujosas performances al servicio de grandes empresas nacionales y sobre todo transnacionales, y eso les da una especie de carnet, de registro para hacer la promesa de un buen manejo técnico. Ahora, lo original que tiene la situación argentina es que todo lo que se está diciendo ahora que hay que hacer, ya se hizo en la Argentina y tuvo el peor de los resultados. Así que me parece que ahí hay un mérito sistemático, digamos, de los informes nuestros, pero también hay una materia para conversar con la sociedad. ¿Cómo creerle a los mismos tipos que alentaban la política que terminó en el desastre de 2001, que ahora son los que con sus recetas podrían solucionar los problemas que realmente tiene la Argentina, ¿no? ¿Sandra Russo? Sí, bueno, continuando con lo que decía Edgardo, la única manera de entender cómo puede ser que una sociedad le siga prestando atención a lo que recomienda gente que hace 10 años estaba dando los consejos que después llevaron a la ruina y provocaron una oleada de dolor inconmensurable en este país, es la posición dominante mediática. Es la única explicación que existe. Ellos mismos se protegen, ellos mismos se autovenden, ellos mismos se siguen custodiando el prestigio. Y, entre otras muchas cosas, este programa vino a molestar porque pasa los archivos y si no fuera por esto, nadie estaría enterado de qué decía Bonelli hace 10 años. De todas maneras, a mí me parece que en algún sentido la misma película que nosotros venimos viendo y desde hace ya varios años, esta escena mundial que podemos ver fragmentariamente. La pueden ver los argentinos, que hacen bastante esfuerzo por verla, porque no está a la vista. Es una vergüenza los canales de noticias, todos los canales de noticias, como están cubriendo la información, como si no existiera nada más que los casos policiales. Del mundo parece que viviéramos en una burbuja. Pero creo que cada vez está más claro que hay una posición. Y si se choca con algunos intereses y hay gente que no sabe distinguir cuáles son sus propios intereses y cuáles son los del patrón o los de al lado, pero no los propios, será una cuestión de tiempo o de más trabajo de nuestra parte, pero las cosas están las cartas están sobre la mesa. Absolutamente. Otra cosa que es notable es, si bien hubo tantas actitudes destituyentes para con la presidenta, no se ha inventado la forma de tener una actitud destituyente con el Santo Padre, pero sí se lo puede acallar, porque han seguido a lo largo de todo este tiempo las mentiras sobre el encuentro entre la presidenta Cristina Fernández y Francisco I, ex Bergoglio, y si no basta ver los rounds entre Rubin versus Valdés, que en este caso no es Rodrigo, sino un hombre que supo estar en la Cancillería y que fue parte de la organización del encuentro de la presidenta con el Santo Padre. Vamos a ir al segundo informe en 678 respecto de las cosas dichas acerca de ese momento. A varios días del encuentro Cristina-Papa, siguen apareciendo falsedades y se oculta el mensaje de fondo. La semana pasada se batió récords en cuanto a pavadas inventadas. A ver, acá otro. Muchacho, el sapo del año, no de la semana, se lo comió Francisco, el Papa, peronista, recibiendo a la cámpora. El Papa vestido totalmente de blanco, muy sonriente. Cristina Kirchner vestida de negro. Bueno, es una reunión que le va a dar oxígeno, ¿no? El Papa le pone el pulmotor a Cristina Fernández de Kirchner. Fue como desautorizado el Cuervo Larroque cuando le quiso entregar una camiseta de la cámpora. Cristina medio le levantó la manita como diciendo, ¿por qué no te vas, querido? Y le cambió un poco el rictus de la cara, ¿eh? Fue como desautorizado el Cuervo Larroque cuando le quiso entregar una camiseta de la cámpora. Cristina medio le levantó la manita como diciendo, ¿por qué no te vas, querido?
y le cambió un poco el rictus de la cara, recién, la verdad que estuvo viendo el gesto de desprecio que tuvo Cristina hacia Waldo hacia el Cuervo Larroque, y el Papa. Llegó Larroque, muy desubicado, le llevó una camiseta a la cámpora, esa que se conoce, y Cristina agarró y medio como lo empujó. Además se le transformó la cara a Cristina, Y hoy, varios representantes de los medios opositores siguieron difundiendo más falsos relatos. El periodista muy cercano al Papa, Eduardo Valdés, les frenó el carro. Él tiene dos obsesiones. Una es las 11 guerras que transcurren en este mismo momento mientras él está predicando activamente la paz. Y el segundo tema que lo obsesiona es el desempleo de los jóvenes en Europa. Me ha confesado que está cansado de los que se sacan fotos con él y que dice que lo admiran por el mundo y lo único que hacen es apretar gatillos y hablar con olor a azufre. Él dice, ¿por qué se produce este desempleo? Por las burbujas financieras que explotan en el mundo, los mercados financieros, así me dijo. En el año 80 era 1 a 1, era 1 el PBI mundial, o sea, los bienes concretos, tangibles, los bienes y servicios, y 1 los negocios financieros, estaban iguales. Hoy son 48 veces más grandes los negocios financieros, que son burbujas, contra los bienes y servicios que tiene el mundo. Entonces, él plantea la política, los hombres de la política van a conducir a los hombres que fabrican armas y a los usureros que generan negocios que revientan los sistemas. Él quería una voz que planteara eso en Naciones Unidas. No tengas ninguna duda que quería eso. Por eso le puso a José María del Corral, a quien lo calificó como un hijo, al lado de la presidenta cuando la presidenta iba a Naciones Unidas. Eduardo Valdés, una desde Washington. Estás diciendo entonces, es muy delicado esto, estás diciendo que el Papa eligió a Cristina Kirchner como mensajera. No solo a Cristina Kirchner, quizá a otros también, que dijeron cosas parecidas. Él tiene el orgullo que en América Latina no hay una sola guerra, que en América Latina, las voces de América Latina piensan muy parecido a él. Pero más allá de que Cristina Kirchner y el Papa puedan compartir una visión de las finanzas, pero más allá de que Cristina Kirchner y el Papa puedan compartir una visión de las finanzas, ¿vos no crees que con esa comitiva que parecía la Corte de los Milagros, y ese exceso de confianza con el que ustedes tratan al Santo Padre, no están desprestigiando la investidura papal? ¿Qué es lo que te pareció que desprestigiaba la figura papal, por ejemplo? Todo. Pero decime una cosa. La cámpora, la campera, la remera de la cámpora, bueno, el señor Larroque pidiendo que llame a su abuela, el intento de cantar la marcha peronista, todo. Era un la circo. marcha peronista yo no vi que le escuchó. Bueno, él la frenó, acá no, dijo el Papa. ¿Cuándo? ¿En dónde dijo eso? Ahí, lo vi en la televisión, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo? Lo vimos todos. No es verdad eso, nadie cantó la marcha peronista, ni intentó cantar la marcha peronista, pero por favor, te digo, eso no existió. A ver. La camiseta sí existió. Bueno, no solo existió la camiseta, el Papa me manda a decir en medio del almuerzo que quiere volver a conversar con la comitiva, con los que le habían regalado la remera de la cámpora y le habían regalado los libros de la cámpora. Y vino contraviniendo todo lo que los guardias suizos tenían previsto y se quedó 48 minutos con los chicos y con todos los que estaban en la delegación conversando. Sucedieron cosas tan emocionantes en ese tercer tiempo que no estaba previsto, que el Papa, lejos de enojarse o de molestarse, por ahí el Papa no demoniza a la cámpora como ustedes lo demonizan. Mucho relato impreciso y falaz que busca ocultar el tema de fondo. Nuestros primos de TVR rescataron estas interesantes declaraciones del Papa, que obviamente los medios opositores jamás reprodujeron. No podemos solamente ver la superficie de los fenómenos. Tenemos también que adentrarnos profundamente en las causas. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer, y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Toda la economía se mueve descartando. Entonces descartamos toda una generación.
por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Bueno, naturalmente Silvia Pisani hubiera querido que el Cuervo Larroque le regalara una camiseta de San Lorenzo, pero todo no se puede, ¿no? El becerro de oro, ¿dónde estará, querido Eduardo Josami? Mira, el becerro de oro sigue estando donde estuvo siempre, ¿no? En este caso con los fondos buitres. Pero lo que pensaba mientras veía este informe es qué pobreza en el análisis de la oposición, porque en realidad a mí me cuesta ponerme en opositor porque soy partidario conocido de este gobierno, pero uno se imagina que un tema de esta importancia, es decir, el encuentro de la presidenta de la Argentina con el jefe de la Iglesia Católica, el jefe de la Iglesia Católica que antes fue la principal figura de la Iglesia Argentina, que tuvo conflictos con el gobierno en su momento y que ahora en un nuevo marco se producen estas coincidencias. Entonces uno podría esperar algún artículo inteligente de alguien que tomara distancia del gobierno, que no le creyera todo lo que dice el gobierno, pero que por lo menos señalará alguna de las cosas, por ejemplo, que señala Moca en un artículo de hoy a la mañana en página 12, que hay una posición conocida de la Iglesia contra el capital financiero, que es más fácil, es más natural que coincida la Iglesia con un planteo de este tipo que esté en contra. Entonces, uno podría plantear otro tipo de debate, pero esto es de una pobreza increíble. Es decir, en realidad es más importante si se cantó o no la marcha peronista, lo anecdótico, sí, si el Papa sonrió o no cuando le dieron la camiseta de la Cámpora, y lo que se está obviando, insisto, es que acá hay razones seguramente que todavía no han sido del todo develadas, razones importantes que están detrás de esta coincidencia. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo sigue esta relación? Hay que pensar cómo sigue el mundo, cómo se resuelve lo de los fondos buitres, qué pasa con la Iglesia Argentina en relación con algunos temas sobre los cuales todavía objetivamente existen las diferencias y los conflictos, como por ejemplo la información en torno a los derechos humanos, a la época de la dictadura. Bueno, todo eso sería muy importante de analizar y de discutir, pero la verdad que no es eso lo que se discute, porque en realidad todos estos debates planteados desde los medios de la oposición tienen el único objetivo de cuestionar a la presidenta. Lo que no han tomado en cuenta en todas sus implicancias es que cuando se está debatiendo una cuestión tan fundamental para el futuro de la Argentina, si la prioridad es enfrentar al gobierno, se está enfrentando algo más que el gobierno. Ciertamente. Además hay gente a la que yo no recuerdo que le haya molestado la vergonzante imagen de el asesino Videla comulgando, digo, si se hablara desde la doctrina, ¿no? Hablando de la doctrina, querida Nora Beira. No, bueno, me parece que está claro que un poco lo que plantea hoy Edgardo en la nota que sale publicada en página, y es la visión tradicional de la doctrina social de la Iglesia en cuanto a lo que significa la depredación del capitalismo y los fondos buitres como la expresión más cabal de esa lógica usuraria. En eso me parece que es lógica la coincidencia entre el Papa y lo que plantea la Argentina a través del gobierno nacional encabezado por Cristina Kirchner. Ahora, creo que en este momento es una relación de conveniencia mutua, está claro, planteado políticamente es eso. Es obvio que esto no borra la relación previa que tuvo, la mala relación previa que tuvo el gobierno kirchnerista con Bergoglio. Yo me acordaba en estos días cuando la verdad le mandó a Torella cuando Kirchner estaba enfermo una de las primeras veces para que le diera la extrema unción y no lo dejaron entrar en su momento al sanatorio donde lo había mandado Bergoglio, ¿no? Entonces estas son cosas que están en esa historia de relación tensa. Ahora la situación actual es que Bergoglio es el Papa Francisco, es un jefe de Estado en un mundo donde el capitalismo está haciendo estragos, y la Iglesia Católica, si quiere realmente rescatar algún valor que sustente el sentido de esa fe, tiene que primar, digamos, pugnar por un mundo distinto. Me parece que es ahí donde está la cosa. Ahora, después la crítica, coincido con lo que decía Eduardo, la crítica banal que se hace y el odio que tienen hacia la dirigencia de la Cámpora es increíble. La verdad que creo que los obnubila, porque más allá de todo, son, digamos, los de la Cámpora que estaban ahí, eran 3 diputados.
¿no? Elegidos por el pueblo, te gusten o no te gusten, tienen representación parlamentaria. No eran 3 chicos que la presidenta agarró porque son afines a ella y los llevó. Digamos, forman parte de una comitiva oficial donde integraban también otros jóvenes, como el chico radical de los irrompibles, Leandro Santoro, digamos, como Victoria Montenegro, que está en Colina, que fue candidata a legisladora porteña por la Ciudad de Buenos Aires, digamos, jóvenes que están apoyando en realidad un proyecto que intenta cambiar cosas que son invivibles. Me parece que ese punto los obnubila. Ahora, después, ¿cómo esto va a repercutir en los temas pendientes o no de la Iglesia en Argentina en cuanto a lo que ha sido la revisión de las atrocidades que se cometieron durante el terrorismo de Estado? Hay signos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Estela de Carlotto anunció hace poco, a través de un comunicado, en realidad las abuelas de Plaza de Mayo, que se reunieron varias veces con distintos obispos y que Arancedo, el actual titular de la Comisión Episcopal, va a hacer un spot que se va a difundir ahora a partir de octubre, pidiéndole a la Grey Católica y que colabore con la búsqueda de abuelas, sabiendo, ¿no? Esto está demostrando en distintas investigaciones cómo han participado instituciones, congregaciones religiosas en la entrega de chicos nacidos en cautiverio. Me parece que es un paso adelante que no compensa aquello de lo cual no se hace cargo la Iglesia, como por ejemplo que Von Berny, condenado a cadena perpetua, siga siendo un cura católico. Pero bueno, este es el entramado de las relaciones políticas internacionales. Sí, también es el devenir de la historia. Lo de Galileo todavía quedó pendiente también con un poco de retraso. Pero a la hora de la historia convengamos que el papado y la presidenta... Esperemos que es un poco más. Pero esperemos que los tiempos se aceleren un poco. Está demostrando que estamos jorobados. Ahora, en lo que dice Nora, en el sentido de que es una confluencia, una conveniencia mutua, siempre la política es eso. Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. claro. Ahora, lo que siempre se pone el acento, por lo menos los medios tratan de poner el acento, es en la conveniencia de Cristina. Cristina, por el problema de la debilidad, el Papa no quiere que haya una crisis terminal, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no se mira, un poco lo decía Nora también, no se mira la conveniencia de la Iglesia. La Iglesia viene... Francisco asume en una Iglesia en un estado muy delicado de su relación con el mundo, con los pobres, con los pueblos. Y si bien la historia de la doctrina social de la Iglesia, en la historia de la doctrina social de la Iglesia siempre hay un punto de roce y de choque con el capitalismo, con el liberalismo, yo creo que estas condiciones en las que asume el Papa ha convencido, no solo al Papa, sino a quienes lo eligieron, porque nadie piensa que los cardenales resuelven improvisadamente y sin un sentido la sucesión de un Papa que todavía estaba con vida, es decir, que hay una situación bastante crítica ahí. Entonces yo creo que el Papa necesita puntos de apoyo para protagonizar, para activar una relación de solidaridad con determinados sectores que son la masa popular fundamental de apoyo a la Iglesia. Las pérdidas de la Iglesia en materia de relación con los sectores populares son muy críticas. Si uno recorre el conurbano bonaerense, para no irnos a otros países y otras historias, Brasil, por ejemplo, digo, ¿en qué consiste la pérdida de la Iglesia? Que no se cree en una Iglesia que tiene más relación con el poder y con los pasillos luminosos del poder que con los problemas de la gente vulnerable, ¿no? Y me parece que este es el sentido fundamental de lo que está haciendo el Papa, ¿no? Cintia García. Sí, cortito, pero sumando a lo que decía Nora y a lo que decía Eduardo, a mí me parece que el tema es la deshonestidad intelectual, ¿no?, de la oposición y de los comunicadores mediáticos que hacen este tipo de análisis. Porque yo digo, sería ingenuo pensar que no ven la complejidad, ¿no?, que no entienden este mundo complejo, que no se dan cuenta que uno puede tener críticas fundadas con la cúpula de la Iglesia Católica, del cual Francisco es su mayor exponente en este momento, y eso no impide reconocer la necesidad de este mundo y la confluencia de dos estadistas como Francisco y como Cristina. Pero me parece que haría falta una cuota de honestidad intelectual para hacer esos análisis que proponía Eduardo, ¿no?, para decir, bueno, esta es la crítica, esta es la relación que hubo, esto es lo que pasó, esto es lo que pasa y qué es lo que va a pasar. En realidad lo que quieren es generar estas ideas desestabilizadoras porque le hablan a un público construido a tal fin.
Me parece, o sea, estas declamaciones de estigmatización muy burdas, muy banales sobre la cámpora, sobre la marcha peronista, sobre que Francisco estaba preocupado por el fin de ciclo de Cristina, entonces que por eso se la llamó para una reunión, etcétera, hablan de la intencionalidad de parte, y lo que no hay en esa intencionalidad de parte es buena fe. Me parece que es tan abrumador como simple, no tienen buena fe. No es que quieren discutir la complejidad de la penetración de la Iglesia Católica en nuestro país, o si el Estado es más o menos laico, o si hay críticas o luces y sombras sobre Francisco. Lo que quieren es generar malestar, y sobre esos públicos construidos donde nosotros tenemos una responsabilidad. Absolutamente, pero si está sobrevolando en este clima de época del Espíritu Santo, lo vamos a ver después del corte, en 678, porque hasta Bussi reconoció que los productores perdieron plata por especular. Bueno, no querían palomas, ¿no? Pero entre palomas y buitres a veces no se distingue. Vamos a un corte en 678 y ya volvemos. Si querés ampliar, refaccionar o terminar tu casa, esta oportunidad es para vos. Tenés tiempo hasta el 29 de septiembre para inscribirte al próximo sorteo de Procrear, que se realizará el 3 de octubre en Lotería Nacional y será televisado por la TV Pública. Además, se abrieron las inscripciones para 22 desarrollos urbanísticos en todo el país y ya tienen fecha de sorteo los primeros 8. Informate e inscribite en www.procrear.anses.gov.ar. Procrear, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa. Presidencia de la Nación. Crecerá.